Le damos una bienvenida especial a quienes nos visitan en esta mañana. Hoy comenzamos, como vieron, la segunda parte de la serie de prédicas titulada Testigos. Como vieron, esta serie está basada en el libro de Hechos. Y algo que nosotros hemos discutido muchas veces al cubrir este libro es que tenemos que recordar que estamos discutiendo un libro que no siempre está ahí para decirnos cómo hacer las cosas. No siempre, la palabra de domingo es, no siempre es preceptivo. No siempre está ahí para dar los preceptos y las normas de cómo nosotros funcionar como iglesia. Hay elementos de este libro pues que sencillamente son una descripción de eventos que sucedieron a lo largo de la historia. Sin embargo, estoy convencido de que el pasaje que vamos a estar cubriendo hoy, ahí sí vamos a ver un ejemplo que debería ser emulado por la iglesia. Así que bueno, hoy vamos a ver cómo la iglesia en sus principios hizo para predicar el evangelio en la ciudad. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Hechos 11, versículos 19 al 30. Hechos 11, la segunda mitad de Hechos 11, versículos 19 al 30. Si usted estuvo con nosotros cuando comenzamos la primera parte de la serie en agosto del año pasado, bueno, primero que con el resumen se les haya refrescado la memoria. Y espero que recuerden cómo esta iglesia que el Señor fundó en su corto tiempo de vida, pues ya había tenido que enfrentar un número de amenazas: persecución, hipocresía, división, distracción, el asesinato de uno de sus líderes, el martirio de Esteban, como vieron, y también impostores como Simón el Mago. A través de todo eso vemos que el mensaje de salvación a través de Jesús, como quiera, se riega no solo por Judea, sino que llega a Samaria, a todas las regiones vecinas. Y aunque el cristianismo empezó entre los judíos, vemos como personas de diferentes nacionalidades y trasfondos religiosos, ellos también creen y también reciben el mismo espíritu y el poder que Jesús había prometido. Lo cual es prueba de que nada se puede interponer a los planes de Dios. Lo cual es prueba de que el evangelio es imparable, aún a pesar de las amenazas de persecución y muerte. Y que aquí, en Hechos 11, 19 al 30, pues eso nos va a mostrar el resultado final de la oposición que la iglesia recibió. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. El pasaje se llama La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta es la palabra del Señor.
Señor, nuestra oración en esta mañana es que nosotros podamos podamos percibir la seguridad que tenemos en ti. Que podamos percibir, Señor, que tú estás comprometido con nosotros. Y que esa seguridad, Señor, nos dé el poder para ser seguidores tuyos, Señor. Que seamos seguidores tuyos leales en todo tiempo. Que seamos valientes y estemos comprometidos contigo, Señor. Y que no nos echemos para atrás cuando las cosas se hagan difíciles. Señor, ayúdanos a permanecer firmes y siempre listos para hacer a tu Hijo Jesús conocido en nuestro alrededor. Pedimos, Señor, que la luz del Evangelio brille sobre este mundo que está lleno de oscuridad y que nos des el privilegio de ganarnos, Señor, nuevos creyentes para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo he compartido esta experiencia antes, así que si usted ya la ha oído, le voy a rogar que tenga paciencia. Una tarde de mitad de semana en el año 1988. Yo estaba esperando a reunirme con una joven, esto fue antes de Carmen. Estaba en la universidad esperando a reunirme con una joven con quien yo tenía esperanzas de hacerme novio. Después de quedarme después de mi clase, mucho tiempo más que de costumbre, me reúno con la joven, que en ese momento me informa que ella no estaba interesada en ser mi novia, ya que ella era bien cristiana. Ella sentía que la voluntad del Señor era salir con otro muchacho que por casualidad tenía un Pontiac Fiero, tú sabes. No había competencia. Así que este servidor, pues como yo no tenía un Pontiac Fiero, pues tuve que salir a la parada de los autobuses para ir de luego a casa. Estaba yendo de Río Piedras a Carolina. Como yo había esperado demasiado, el autobús que llegaba a casa más rápido ya había terminado la ruta del día. Las que en Puerto Rico llamamos las piscicorres. Así que yo en buen puertorriqueño, tengo que jalar para la parada de la AMA. Es la parada de autobús que es la estación que de los autobuses más grandes y los más lentos y los más llenos de gente, por decirlo así. De camino a esa estación me agarra uno de los aguaceros más intensos de mi vida. Las gotas eran así. De manera que cuando llego, un 100% de mis libros, ropa y zapatos y cuerpo estaban empapados completamente. Y pues yo sabía que cuando llegara allí, pues el autobús pues se iba a tardar. Y que el autobús que me iba a tocar era uno de los más concurridos. Yo no sé si todavía existirá la 42, pero bueno. El autobús que iba a tocar era uno de los más concurridos. Tuve que esperar de pie en la parada como por 1 hora y estar de pie durante el viaje de como 2 horas. Pero en ese día de lluvia en específico, entre todos los autobuses que existían en el Estado Libre Asociado de mi querido Puerto Rico, me tocó el único autobús que todavía le servía el aire acondicionado. Así que encima de estar derrotado, incómodo y oliendo a perro mojado, también me estaba congelando. Pues al final llego a casa y me llevo un regaño de mi madre por llegar tarde. Usted se preguntará, pero ya tú no estabas viejito para eso, ya no tenías 18 años y te estaban regañando. Yo creo que mi última pela yo me la llevé a los 21, así que no se preocupe. Si usted me hubiera preguntado en ese día, a mí se me habría hecho imposible ver el lado positivo de mis circunstancias. Pero lo que yo no sabía era que yo estaba pasando por uno de lo que yo voy a llamar hoy contratiempos provechosos. Sencillamente no había manera de yo darme cuenta en ese momento que Dios me estaba favoreciendo al permitir esas circunstancias que yo nunca habría escogido. Pues porque gracias a ese revés, Dios trae a Carmen a mi vida. Y gracias al hecho de que ella no estaba impresionada con los Pontiac Fiero, sino con mis destrezas de músico, pues fue ella
quien tuvo el privilegio de compartir su vida con este doncello. Un final feliz para todos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por reveses y contratiempos en un plano más serio? Una enfermedad imprevista, una mudanza forzada, hello. Una separación dolorosa de nuestros seres queridos al mudarnos de nuestro país. Y al pasar por estas cosas nos llena de ansiedad porque las cosas no están saliendo de acuerdo a mi plan, de acuerdo a mi preferencia. Me llena de terror cuando considero que Dios no esté siguiendo el plan que yo he tenido para mi vida. Si este es el caso con usted, yo quiero que sepa que esta mañana en este pasaje Dios tiene dos cosas que enseñarnos. Número uno, vamos a ver, y espero que también podamos seguir el ejemplo de la iglesia en este pasaje, de cómo estos cristianos lograron que esa iglesia creciera, que fuera efectiva y que fuera de impacto en una ciudad gentil y pagana. Pero también vamos a ver que Dios tiene el poder para cumplir lo que promete. Y a pesar de lo oscuro, de lo desanimador que se vea el panorama, Dios lo puede hacer porque dentro de los planes de Dios hasta el fracaso triunfa. Antes de que Jesús ascendiera al cielo al principio de este libro, Él le dice a los que estaban con Él que iban a ser sus testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero estos nuevos cristianos que venían del judaísmo, a ellos les tomó tiempo, les tomó trabajo deshacerse del concepto que les habían enseñado de exclusividad y superioridad religiosa y étnica. Por eso Dios usa la persecución y usa el sufrimiento como un catalítico para que el mensaje de Jesús se regara por la región. Y es precisamente bajo la incomodidad y bajo la inconveniencia del exilio que por fin vemos a los seguidores de Jesús edificando una iglesia para la ciudad de las tres siguientes maneras: evangelizando efectivamente, discipulando dinámicamente y ministrando misericordia. Yo considero que todas esas iniciativas son críticamente importantes para nosotros. Así que vamos a comenzar con la primera manera de establecer la iglesia en la ciudad, evangelizando efectivamente. El verso 19 nos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Yo no sé si estos que oyeron y solo le hablaron a los judíos, no sé si hicieron eso porque todavía no se habían enterado que el evangelio era para todos, o quizá la vida incierta del exilio te lleva pues a relacionarte con la gente que son como tú. Los que están aquí en su primero o segundo año pues se pueden identificar con eso, pero sea cual sea la razón, Dios había determinado que el mensaje de salvación era para todos los pueblos, no solo para los judíos. Y eso significa que al final del día, Dios cumple sus propósitos a pesar de nuestras debilidades. El verso 20 nos dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Vamos a tomar un momento para situarnos en el mapa. El movimiento comenzó en Jerusalén, que ya ni está en el mapa, ya ni aparece ahí. Los creyentes se habían esparcido de tal manera que llegaron hasta Antioquía, donde está el marcador rojo, y estamos hablando del sureste de Turquía, no estamos hablando de Colombia. Así que esta ciudad, a pesar de que tenía una población griega, también tenía una gran colonia de judíos y también atrajo un gran número de ciudadanos de países del Oriente Lejano, gente de Persia, gente de la India, hasta gente de la China había ahí. A ese crisol de culturas llegan creyentes que originan de Chipre. Chipre es la islita con la puntita que está justo al lado de Antioquía. Llegan creyentes de Chipre y de Cirene. Cirene es una ciudad que está en Libia, al norte de África, por supuesto.
estos creyentes de Chipre y de Cirene no vacilan en compartir el mensaje de Jesús con los gentiles, con los no judíos del área. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres sin prejuicios en contra de los gentiles. De manera que ellos comparten el mensaje de salvación con ellos, a pesar de que sabían que eso se podía convertir en algo difícil de aceptar para los creyentes de origen judío. Pero este es uno de los casos donde es mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque si nosotros vamos a decir la verdad, vamos a hablar en plata, cualquier objeción en contra de aceptar a estos nuevos creyentes estaba estrictamente basada en prejuicios, estaba basada en falta de amor. Y esa es la misma razón por la cual nosotros seguimos prefiriendo que Dios llene nuestra iglesia con gente de otras iglesias. Y vemos personas no creyentes en la calle y a veces decidimos, no, el evangelio no es para esa persona, como si nosotros fuéramos Dios y lo pudiéramos ver todo. En su comentario del libro de los Hechos, exaltando a Jesús, el pastor Tony Merida escribe lo siguiente: a menudo las personas que han sido restringidas por una cultura profundamente religiosa encuentran impedimentos en sus esfuerzos por evangelizar. Muchos, a pesar de sus buenas intenciones, les importa más proteger su propio modo de vida que compartir el evangelio con paganos que podrían traer varios tipos de retos a la comunidad cristiana si terminan aceptando al Señor. Hace un par de semanas, si ustedes se acuerdan de la prédica sobre los ídolos, yo mencioné que la iglesia tiene su propia cultura y su propio lenguaje. Y a menudo nosotros le hacemos el trabajo más difícil al que viene de afuera porque nos rehusamos a hablar y a comportarnos como personas normales. Nosotros tenemos que preguntarnos de qué manera nosotros podemos hacer nuestro ambiente y nuestro lenguaje más acogedor, porque el evangelio puro ya es ofensivo de naturaleza. No le tenemos que añadir más ofensa. Le estamos diciendo a la gente, de nacimiento tú tienes un ticket comprado al infierno, a una eternidad fuera de la presencia amante de tu Señor. Nosotros no tenemos que añadir más ofensa, aparte de la ofensa que ya el evangelio tiene. No hay necesidad de que nosotros añadamos más barreras con nuestra subculturita. Un par de millas al sur de nosotros está la comunidad de Conway, que está repleta de hispanos, ¿verdad que sí? Desgraciadamente, esa comunidad también está repleta de iglesias que no reflejan ese cambio demográfico. Usted se pasea por allí, ve hispanos por donde quiera y ve las iglesias históricas y ninguna refleja ese cambio demográfico. Porque en el caso de muchas, no estoy diciendo de todas, en vez de alcanzar a su comunidad de una manera que ellos entiendan, ellos están más interesados en mantener tradiciones y en no ofender a los miembros que se oponen al cambio. Es tan típico, es tan común. Pero ese no era el caso con estos hombres de Cirene y de Chipre, que número uno, se tomaron el riesgo de compartir con los griegos y número dos, se quedaron en el anonimato. Imagínense eso. La Biblia los llama hombres de Chipre y de Cirene. Y eso es completamente incompatible con todo el protagonismo que vemos en la iglesia hoy en día. No tengo tiempo para eso, vamos a seguir. Pero bueno, estos hombres de Chipre y Cirene, pues ellos no tenían su página de Facebook, pero eso no los detuvo. Es importante que sepamos que el trabajo más importante que nosotros vamos a hacer no va a ser ante multitudes, sino va a ser de maneras pequeñas. El impacto que nosotros vamos a tener en la gente alrededor de nosotros va a ser en maneras que nadie va a notar. No se lo van a reconocer. Van a ser maneras simples, sinceras, pero siempre subversivas. Siempre subversivas. Estos hombres, pues aparte de tener el valor de predicarle a los griegos, también saben cómo hablarle a los griegos. Si usted va a hablarle a un judío sobre Jesús, pues usted tenía que presentarlo como el Mesías prometido, ¿verdad? Pero no puedes hablarle de esa misma manera a un gentil, a un judío que tiene otra cultura. Para los griegos era más impactante
usar una palabra en específico. En el verso 20, presentar a Jesús como Señor. El original griego es la palabra kurios. Ese detalle nos demuestra que sin cambiar el evangelio, sin diluir el evangelio, estos misioneros anónimos modificaron su lenguaje para poder ser más relevantes a los ciudadanos en Antioquía. Quizá usted se pregunta, ¿por qué esa palabra Señor era tan importante para ellos? Gracias por preguntar. El pastor y misiólogo Ed Stetzer escribe lo siguiente: para los cristianos en el primer siglo, al ser saludados públicamente, se suponía que dijeras, César es Señor, Kaiser Kurios. Y lo debías decir como si fuera en serio, era como el Heil Hitler de ese tiempo. Por eso, cuando los primeros cristianos decidieron decir Jesús es Señor, como su declaración, literalmente estaban escogiendo alinear todo con Jesús, inclusive sus propias vidas, inclusive pagar el precio. Pero si nosotros hacemos todo esto, si nosotros adoptamos técnicas para alcanzar a la comunidad, para contextualizar a los grupos étnicos, y nosotros contextualizamos también nuestro mensaje, hablamos de la manera que ellos entiendan, pero nosotros no estamos dependiendo de Dios, si nosotros no estamos conectados a Él, no va a valer de nada. En el verso 21 vemos que la diferencia estaba en que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Ahí es donde está la diferencia. Confiar en el Señor. Al final del día, el Señor puede usar mi exposición del Evangelio hecha con las muelas de atrás y con las patas. El Señor puede usar una exposición deficiente del Evangelio para traer salvación a una persona. Pregúntele al predicador C.J. Mahaney, que la persona que le preguntó, que le predicó el Evangelio a él, en ese momento estaba embalado con marihuana. El poder no está en nosotros, el poder está en el Evangelio. Y no estoy diciendo que me salga a fumar marihuana, no estoy diciendo eso, pero no espere a tener una maestría en divinidad para salir a compartir el Evangelio. No es necesario. Estoy claro, ¿verdad? Bueno, vamos a vivir conectados al Señor, vamos a depender de Él. Vamos a hablarle a los no creyentes de una manera que ellos nos puedan entender. Y vamos a rogarle a Dios que su mano esté con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos use, que su mano esté con nosotros. Porque solo así vamos a estar evangelizando efectivamente. La iglesia que se formó en Antioquía también se distinguía porque ellos estaban discipulando dinámicamente. Cuando Jesús comparte la gran comisión con sus seguidores, Él los manda a ir y a ser discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Eso es parte de la gran comisión. Pues cuando la iglesia se empieza a establecer en Antioquía, y como dice el verso 22, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, los cuarteles generales de la iglesia cristiana en ese tiempo, pues la reacción oficial de los cuarteles generales es que enviaron a Bernabé a Antioquía, lo cual era correcto. Porque la iglesia salió de Jerusalén y Jerusalén se consideraba la autoridad central en esa iglesia joven que estaban haciendo. Ahora mismo hay mucha gente que se tira a predicar sin ninguna autoridad sobre ellos, no se someten a nadie. Hay muchas plataformas sin autoridad, especialmente en los medios sociales. Pero Dios en este momento había delegado autoridad a los apóstoles en este tiempo que la iglesia estaba floreciendo. Por eso era importante que donde fuera posible, pues que las nuevas iglesias pudieran rendir cuentas a los apóstoles para asegurarse que no se estaba formando algo extraño. Bernabé pudo comprobar que en verdad lo que estaba pasando era un mover del Espíritu Santo. Verso 23. Cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y miren cómo él responde. Animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Cada día uno se encuentra 300 razones para desanimarse y no permanecer fiel. Necesitamos esa persona que nos anime a permanecer fiel al Señor.
Yo le estoy pidiendo a Dios que me haga ese tipo de persona, que me haga esa persona que imparte un ánimo a los demás. Y se necesita, en mi opinión, se necesita que el Señor nos capacite para eso. No todos los creyentes son iguales. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Hay personas que a pesar de lo mucho que aman al Señor y a pesar de lo mucho que saben, no son personas que te animan cuando hablas con ellos. Sales de hablar con ellos y sales como que con un peso encima. Sin embargo, hay personas como el que era mi mentor, Chan Kilgore, que están tan llenas del amor y tan llenas del consuelo del Señor que te pueden hasta regañar y uno sale dándole las gracias. Bernabé no era el nombre de este hombre, Bernabé era el apodo. Bernabé en hebreo literalmente significa hijo de consolación, de animar. Y el verso 24 nos dice, pues, porque él era de esta manera. Dice, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dependemos del Espíritu para poder ser de ánimo a los demás. Necesitamos pedirle al Señor diariamente que nos equipe con el Espíritu Santo. Es bueno preguntarse si le estamos pidiendo eso al Señor. Muchas veces le pedimos solamente que nos dé el poder para lograr cosas y no le estamos pidiendo que cambie nuestro carácter. ¿Le está pidiendo usted al Señor que lo cambie a usted? ¿O cree usted que no tiene nada que cambiar? Bernabé también fue un catalítico para la iglesia en Antioquía. No tanto por lo que hizo, sino por quién él era. ¿Oyeron eso? Bernabé fue un catalítico para la iglesia en Antioquía, no tanto por lo que hizo, sino por quién él era. Como resultado, dice el resto del verso 24, una gran multitud fue agregada a la iglesia. No, al Señor. Hay una gran diferencia. No lo dice en la Biblia, pero no son todos los que están ni están todos los que son. Me acuerdo de esa. Ahora, en vez de Bernabé tomar crédito para sí, el verso 25 nos dice que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Bernabé pues tenía el corazón de pastor, el corazón de amar y cuidar de las personas. Pero él sabía que Saulo era mejor maestro de doctrina. Así que él buscó a alguien que compensara sus debilidades. Él no quiso escatimar ningún costo a la hora de discipular a estos nuevos creyentes. Una vez más, Tony Merida, él escribe en su comentario lo siguiente: el instruir es un componente vital del discipulado. Solamente oír música no va a ser suficiente para madurar a los creyentes nuevos. Yo soy músico y esa es la verdad. Tampoco lo será limitarse a asistir a los servicios en la iglesia. Los cristianos necesitan saber y aprender a aplicar las escrituras. Cada uno de nosotros necesita ser instruido fielmente en la palabra de Dios. Por eso yo les doy gracias a todos los que estuvieron con nosotros el miércoles pasado en la primera clase de verdades esenciales. Y es mi esperanza que la próxima vez pueda haber más de ustedes. Esta instrucción de Bernabé y Saulo sobre la iglesia en Antioquía pues tuvo un fruto muy peculiar. Dice el resto del verso 26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso fue un momento crucial, porque este nombre no se lo pusieron ellos mismos. Ese nombre le fue puesto por la población de los griegos de Antioquía. La gente creía al principio que el cristianismo pues era como que nada más una secta del judaísmo. Pero cuando vieron que las vidas de estas personas eran diferentes a la cultura y vieron lo mucho que ellos se identificaban con Jesús, cuando notaron que ellos no caían ni con los gentiles ni con los judíos. Entonces los ciudadanos de Antioquía tuvieron que crear una tercera categoría. Literalmente, pequeños cristos, los cristianos. Como seguidores de Jesús nos distinguimos de esa manera.
como seguidor de Jesús. ¿Se distingue usted de esa manera? No estoy hablando de poner un sticker de Z88.3 en el carro. Lo que más impacta a la gente es cuando nos pueden conocer de cerca. Y ven que nuestra fe nos lleva a tomar decisiones que a los del mundo no les hace ni sentido. Cuando nosotros confiamos en el Señor y somos honestos en situaciones donde ellos harían trampa. Cuando nosotros trabajamos cuando ellos descansan y cuando nosotros descansamos cuando ellos trabajan. Cuando nuestra fe impacta las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Cuando vivimos evangelizando, discipulando y ministrando misericordia a los que están en necesidad. Voy a pasar menos tiempo aquí. Voy a traerles un tema un poquito diferente. ¿Ustedes se acuerdan de Zaqueo, la historia de Zaqueo? Un recaudador de impuestos que como era nanito se tuvo que trepar en un árbol para poder ver a Jesús. Cuando Jesús va a su casa, vemos que Zaqueo demuestra que Dios lo había transformado a través de su actitud en cuanto al dinero. El primer libro de Lucas escribe lo siguiente: Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Una de las evidencias principales de que la salvación ha llegado a un lugar es cuando nosotros nos desprendemos de las posesiones materiales que tanto apasionan este mundo. Esa es la evidencia, una de las evidencias principales de que la salvación ha llegado a nuestra casa. Este fruto pues se hace visible también en la iglesia en Antioquía. Dice el verso 27, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Eso se refiere al mundo que a ellos le era conocido, básicamente el Imperio Romano. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, Si usted quiere ser fiel, no se preocupe que usted no esté dando lo mismo que está dando el otro que tiene más dinero. Usted de conforme a lo que el Señor le haya dado, de conforme a lo que tenga. Entonces determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. O sea que los cristianos de Antioquía ni siquiera habían madurado como iglesia y ya estaban preparándose para suplir una necesidad futura. La benevolencia es una evidencia del Espíritu Santo entre nosotros. Por eso les pregunto, ¿conocemos las necesidades en nuestro medio? ¿Estamos dispuestos a prescindir de algún lujo para ayudar con las necesidades de otros? Ese es el estilo de vida que es tan diferente a la vida que está dedicada al consumo y consumo y consumo. Cuando el mundo ve eso, ellos no tienen más remedio y terminan llamándonos el mismo nombre de nuestro Salvador. Para concluir, a pesar de que como les dije al principio, nosotros tenemos que seguir este ejemplo de la iglesia de Antioquía para que seamos bendición a nuestra ciudad. Los cristianos de Antioquía no son los protagonistas de este pasaje. El protagonista de este pasaje es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Como toda ciudad grande y multiétnica de ese tiempo, Antioquía pues sencillamente era una cuna de inmoralidad y de adoración pagana. Hasta que llegó Jesús. No había razón por la cual el destino de Antioquía tuviese que ser diferente al de Sodoma y Gomorra. No había razón. Si la salvación se tuviera que merecer, la salvación nunca habría llegado a Antioquía, ni a Orlando, ni a San Juan, ni a Medellín, ni a Caracas, ni a Ciudad México. Pero la intención de nuestro Creador siempre ha sido
que la iglesia refleje la diversidad de su creación. Siempre lo ha sido. De alguna manera, si de alguna manera nosotros estamos vacilando para alcanzar a los que no son como nosotros, al que no es de mi misma cultura, al que no es de mi mismo nivel socioeconómico, al que no se ha criado en la iglesia, yo creo que le va a dar trabajo acostumbrarse a la iglesia, al que todavía tiene un novio o una novia del mismo sexo, al que no tiene más tatuajes porque no le caben. Si usted vacila por esas razones, yo quiero que sepa que ese deseo de que la iglesia esté llena de gente como nosotros, ese deseo de homogeneidad, solo está motivado por nuestro egoísmo. Pero si en esta mañana te consideras como alguien que tiene nueva vida gracias a la muerte de Jesús, quiero recordarte que el apóstol Pablo escribe que Jesús murió para que los que viven ya no vivan para sí. La iglesia no está aquí para tus preferencias. Cristo murió para que ya no vivieras para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Así que yo les pregunto, ¿quién quiere vivir para Jesús? ¿A quién le interesa? Pues les exhorto a que pongamos a un lado nuestra comodidad, porque este Jesús es Dios, el mismo Dios de quien David escribe en los Salmos. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones.